En los anales de la historia bíblica, hay figuras cuyas vidas trascienden el tiempo, cuyas historias resuenan a través de los siglos. Entre estas figuras se encuentra Ismael, cuyo nombre evoca no solo su propia jornada, sino también el tejido mismo de la fe y la promesa. Desde los antiguos relatos hasta nuestros días, la historia de Ismael se erige como un faro de esperanza y perseverancia en medio de la adversidad. En este viaje a través del tiempo y la fe, nos sumergimos en los paisajes desérticos donde la vida de Ismael cobró forma. Desde las antiguas promesas a Abraham hasta los encuentros divinos en el desierto, acompañaremos a Ismael en su búsqueda de identidad y propósito. A través de fotografías y relatos bíblicos, exploraremos los momentos clave que definieron su legado y su lugar en la historia divina. Prepárate para adentrarte en un viaje de descubrimiento y reflexión, donde la fe y la humanidad se entrelazan en la jornada de Ismael, un hombre cuya historia continúa inspirando a generaciones hasta el día de hoy. Hace milenios, en un tiempo envuelto en la misteriosa bruma del pasado, Abraham, un hombre de fe, recibió una promesa que cambiaría el curso de la historia. En las antiguas escrituras bíblicas, se relata cómo Abraham fue escogido por Dios para ser el padre de muchas naciones, un destino que se desplegará a lo largo de los siglos. En la quietud de la noche, bajo un cielo adornado con innumerables estrellas, Abraham fue testigo de la magnitud de las promesas divinas. Fue en ese momento de contemplación y conexión con lo trascendental que la promesa fue hecha. Abraham sería padre de una descendencia incontable, una progenie que bendecirá todas las naciones de la tierra. Junto a su esposa Sara, Abraham esperaba ansiosamente el cumplimiento de esta promesa divina. Sin embargo, el tiempo pasaba y la bendición de la paternidad aún no se había concretado. La esperanza comenzó a desvanecerse, y en su lugar surgieron incertidumbres y dudas sobre el camino que debían seguir. Así comienza el relato de la promesa a Abraham, un capítulo crucial en la historia de la fe y la humanidad. En medio de las pruebas y desafíos, la promesa divina iluminó el horizonte, marcando el inicio de una jornada que trasciende el tiempo y el espacio. En el corazón de esta historia de fe y promesa, se encuentra el nacimiento de Ismael, un momento cargado de significado y esperanza. Ismael emergió como el primogénito de Abraham y la sierva Agar, una prueba tangible del cumplimiento parcial de la promesa divina. La espera ansiosa de Abraham y Sara por el cumplimiento de la promesa los llevó a tomar medidas extraordinarias. En un gesto común en esa época, Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo a través de su sierva, Agar. Con la esperanza de acelerar el cumplimiento de la promesa divina, Agar se convirtió en un instrumento en manos de Abraham y Sara. Así, en medio del desierto y bajo el cielo estrellado que había sido testigo de la promesa inicial, Agar concibió al hijo de Abraham, llevando en su vientre al niño que sería llamado Ismael. El nombre mismo de Ismael, que significa Dios escucha, resonaba con la promesa de que incluso en medio de las dificultades, Dios estaba atento a las vidas de Abraham, Sara y Agar. El nacimiento de Ismael marcó el comienzo de una nueva fase en la historia de la fe, una historia que estaría marcada por elecciones complejas, emociones intensas y una fe inquebrantable en la promesa divina. Desde los desiertos áridos hasta los rincones más íntimos del corazón humano, la vida de Ismael se entrelazaba con el tejido mismo de la historia bíblica. En los vastos territorios del desierto, donde la arena ardiente se encuentra con el cielo infinito, un encuentro trascendental estaba por ocurrir. En medio de la soledad y el silencio, una voz resonó, cortando la quietud con una pregunta que trascendía el tiempo y el espacio. ¿De dónde vienes y a dónde vas?, preguntó el ángel del Señor a Agar, la sierva desesperada que huía de la presencia de su señora, Sara. Con lágrimas en los ojos y el peso de la incertidumbre sobre sus hombros, Agar confesó su angustia y su temor al ángel que había aparecido ante ella. Con autoridad y gentileza, el ángel del Señor le ofreció palabras de consejo y consuelo a Agar. Le instó a regresar a su señora y someterse a su autoridad, pero también le entregó una promesa divina que cambiaría el curso de su vida y la de su hijo por venir. Mira, estás embarazada y tendrás un hijo. Llámalo Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción, proclamó el ángel del Señor.
En medio de la desolación del desierto, la promesa de un futuro lleno de esperanza se alzó como un faro de luz en la oscuridad. Así, en un encuentro divino en el desierto, se pintó un cuadro del destino de Ismael. Sus raíces estarían marcadas por la presencia de Dios, su vida sería un testimonio de la fe y la gracia divinas en medio de la adversidad. Medida que los años pasaban, la promesa divina comenzaba a materializarse lentamente en la vida de Abraham y Sara. Aunque el camino estaba lleno de desafíos y pruebas, la fe inquebrantable en la palabra de Dios guiaba cada paso de su jornada. Finalmente, llegó el momento en que Dios cumpliría su promesa con el nacimiento de Isaac, el hijo milagroso que traería alegría y renovación a la casa de Abraham y Sara. En medio de la incredulidad y la asombrosa realidad de ser padres en su vejez, Abraham y Sara recibieron al hijo prometido con gratitud y reverencia hacia el Señor. Sin embargo, este cumplimiento divino no marcó el final del viaje de Ismael, sino más bien el comienzo de una nueva fase en su historia. A medida que Abraham y Sara plantaban las semillas de su legado con Isaac, Ismael se encontraba en el desierto, buscando su propia identidad y propósito en la vida. Aunque su nacimiento fue el resultado de una práctica común en la época, Ismael estaba destinado a desempeñar un papel único en el tejido de la historia bíblica. Su viaje estaba marcado por elecciones complejas, emociones intensas y una fe inquebrantable en la promesa divina que había sido pronunciada sobre él. Así, el cumplimiento de la promesa divina a través del nacimiento de Isaac no solo señaló el inicio de una nueva era para Abraham y Sara, sino que también sirvió como un recordatorio del poder y la fidelidad de Dios en todas las cosas. En medio de los giros inesperados de la vida, la promesa de Dios seguía siendo cierta, infundiendo esperanza y fortaleza a aquellos que confiaban en Él. A medida que el tiempo avanzaba y las circunstancias cambiaban, la dinámica en la casa de Abraham se volvía cada vez más tensa. La llegada del hijo prometido a Sara, Isaac, desencadenó una serie de eventos que marcarían un punto crucial en la historia de Ismael y su madre, Agar. Sara, preocupada por el estatus y el futuro de su propio hijo, Isaac, sintió que la presencia de Ismael representaba una amenaza. En su deseo de asegurar la primacía de Isaac, Sara instó a Abraham a expulsar a Agar y a su hijo Ismael de su hogar. A pesar de la angustia que esta decisión causó en su corazón, Abraham recibió instrucciones divinas para cumplir con la petición de Sara. Con pesar en su alma y provisión en sus manos, Abraham preparó a Agar e Ismael para su partida hacia el desierto, el lugar donde sus vidas habían comenzado. Así, en un acto que desafiaba las normas sociales de la época, Abraham envió a Agar e Ismael al desierto, confiando en la promesa divina de que Dios también cuidaría de ellos en su exilio. La expulsión de Agar e Ismael marcó un punto de inflexión en sus vidas, un momento de dolor y separación, pero también de confianza en la providencia divina. En medio de la incertidumbre y la adversidad, su fe los sostuvo mientras se embarcan en una nueva etapa de su viaje. Aunque el desierto parecía un lugar inhóspito y solitario, Dios estaba presente, velando por aquellos cuyos corazones estaban llenos de fe. Agar, junto a su hijo Ismael, encontró consuelo en la certeza de que el Señor escuchaba sus clamores y les prometía un futuro lleno de esperanza. Dios le habló a Agar, confirmando la promesa que había hecho anteriormente a Abraham: Ismael sería bendecido y se convertiría en una gran nación. A través de la voz del ángel del Señor, se renovó la promesa divina, recordándoles que no estaban solos en su viaje por el desierto. A medida que Agar y Ismael caminaban por los senderos polvorientos del desierto, llevaban consigo la certeza de que Dios estaba con ellos, guiándose y protegiéndolos en cada paso del camino. La promesa de Dios les infundió coraje y determinación para enfrentar los desafíos que se presentarían en su viaje. Así, en medio de la vastedad del desierto, la promesa a Ismael se convirtió en un faro de esperanza, iluminando su camino y dándoles fuerzas para perseverar en la adversidad. Su historia se convirtió en un testimonio vivo de la fidelidad y el amor inquebrantable de Dios hacia aquellos que confían en Él. A medida que Ismael crecía en el desierto, su vida se entrelazaba con el destino de su pueblo y su legado resonaba a través de las generaciones.
A pesar de haber sido expulsado de la casa de Abraham, Ismael se convirtió en un hombre de fortaleza y determinación, forjando su propio camino en las arenas del tiempo. Con la ayuda de Dios, Ismael desarrolló habilidades de supervivencia y se convirtió en un hábil arquero, adaptándose a la vida nómada en el desierto. Su matrimonio con una mujer egipcia lo conectó aún más con sus raíces y su herencia, estableciendo lazos que perdurarían a lo largo de los siglos. A medida que Ismael envejecía, su presencia ocupaba un lugar único en la dinámica familiar, recordando la complejidad de las relaciones humanas y la intervención divina en cada giro del destino. Su papel como hermano, esposo y padre dejó una huella indeleble en la historia de su pueblo y en el tejido mismo de la humanidad. A pesar de no ser parte de la alianza directa establecida por Dios con Abraham, el viaje y el legado de Ismael permanecen intrínsecamente ligados al tapiz de la historia bíblica. Su vida es un recordatorio de la diversidad de los caminos que Dios traza para cumplir sus propósitos y de la importancia de la fe y la perseverancia en medio de las pruebas.